2025-2027. Todo un gusto presentar al contador público Mauro Martínez Martínez, presidente constitucional de Tonanitla. Estimados presentes, saludamos con el mayor de los gustos al doctor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos de la SEP y es responsable de los libros de texto a nivel federal. Bienvenido. Y todo un gusto, todo un placer, toda una admiración estar aquí compartiendo con la doctora Isabel Camacho Norzagaray, subdirectora de la Educación, de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Muchas gracias por venir. De gran relevancia, engalana esta mesa de diálogo y es un gusto saludar al doctor Sadi Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Y tenemos aquí al anfitrión, al profesor Ricardo René Palacios Villagómez, subdirector regional de Educación Básica Zumpango. Coordinadores de área, directores de escuelas normales, directora y director de los centros de maestros, asesoras, asesores metodológicos, maestras, maestros, bienvenidos. Fíjate, Rocío, que cuando venía para acá, tuve una sensación de indignación, hasta me trabé. Aún tenemos tantas cosas por mejorar. Se ha hecho mucho, sí es cierto, pero hay muchos baches en las vías, hay basura en las calles, inundaciones que veo por todos lados, inseguridad. Definitivamente creo que me siento indignado, preocupado, pero no porque el gobierno sea incapaz, sino saber qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder ser parte de esa transformación. Pedro, puedes comenzar a sentirte tranquilo, pues parte de esa transformación, déjame decirte que en esta bella comunidad lo podemos advertir. Y como ejemplo, este imponente recinto, cuna de cultura en el corazón de Tonanitla. Y déjame compartirte además que es gracias al servicio del presidente municipal contador público, Mauro Martínez Martínez, que hoy todas, todos presentes podemos reunirnos en comunidad. Por ello, le cedemos el uso del micrófono y le brindamos un efusivo aplauso en agradecimiento. Buenos días a todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a su municipio Tonanitla, al encuentro académico regional. Quiero agradecer la presencia del maestro Serafín Aguilera Valencia, subsecretario de Educación Básica del Estado de México. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros en nuestro municipio. Agradecer al maestro René Palacios Villagómez, subsecretario regional de Educación. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y ver en Tonanitla un espacio digno para llevar estas conferencias. Agradecimiento y felicitaciones, ponentes, al doctor Marx Arriaga. Gracias, maestro, por estar aquí. A la doctora Yetzabel Camacho y al doctor Arturo Loaiza. Gracias por estar aquí en su municipio. Y bien, lo decía la maestra antes presente, es lamentable ver calles con baches y vialidades sucias. Desde ahí inicia la educación, pero por parte de los padres de familia y no de los docentes. Los docentes están para enseñarnos a escribir, a leer, a conocer la historia. Aquí en Tonanitla venimos trabajando desde el primer inicio de gobierno. Estamos ya casi a concluir esta administración y llevamos jornadas de limpieza
una vez al mes, lo que hoy inició nuestra señora gobernadora. Nosotros ya lo llevamos durante casi ya 3 años. El primer sábado de mes, toda la administración sale a barrer y a invitar a los ciudadanos a que tenemos que hacer lo propio. Y hoy aún más, lunes y viernes, todo personal de la administración, directores administrativos, gente de campo, antes de llegar al trabajo, tiene que pasar a barrer su espacio de calle, de banqueta. Tenemos que empezar, por ejemplo, como gobierno, maestros, iniciamos también haciendo rodadas familiares y las iniciamos con todo el administrativo y directivo del municipio. Hoy ya, el primer domingo de cada mes, nos acompañan familias y niños a participar. Este recinto duró 10 años abandonado. Se inició la obra en el 2010 y las administraciones lo dejaron arrumbado. Era un basurero. Y aquí a un lado tenemos una plaza importante, una plaza que construyó el mismo pueblo, la misma comunidad. Y era un recinto oscuro, sucio, y donde se reunían los jóvenes y niños a tomar, a drogarse. Hoy se reúnen las familias a tomar el café, a disfrutar los domingos, las tardes de danzón, que las llevamos como gobierno. Y en este recinto han estado las mejores sinfónicas del país. Ha estado la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de la Guardia Nacional, de la Escuela Superior de Música, de la Sinfónica del Estado de México, la Filarmónica del Estado de México, obras de teatro importantes, ballet folclórico representativo de otros países como Chile, Colombia, Polonia, Venezuela, Panamá. Hoy tenemos una escuela de música donde los niños vienen a aprender piano, ballet, folclore, ajedrez, pintura. Agradecer aquí a mi director de Cultura por ese gran trabajo que viene desempeñando. Esa es la base de la educación, la base de una identidad de un pueblo. Y yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer en temas de seguridad. Les decía yo hace 3 años cómo encontramos el municipio. Y hoy hemos visto los cambios importantes, porque vemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche cómo circulan nuestros niños y jóvenes tomando clases. Hace meses inauguramos una alberca semiolímpica y hoy vemos los niños nadando, practicando un deporte. Y hoy ya iniciamos las clases de básquetbol, voleibol, fútbol y vemos todas las tardes a los niños haciendo un deporte. Y los fines de mes, lo que les decía, las rodadas familiares. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como gobierno y lo vamos a seguir fomentando. Y agradecer a la ciudadanía de Tonanicla que nos dio la oportunidad y vamos a iniciar un periodo más a partir de enero. Y vamos a seguir trabajando de la mano de nuestros profesores y directores. Por eso, déjenme decirle que desde el primer día de gobierno me senté con todos los directores de todos los planteles educativos de Tonanicla. No era justo que los directores fueran a buscar al presidente municipal para una gestión. Me senté con mis directores de nuestros planteles, ofreciendo un desayuno y platicando. Ellos no tenían por qué irnos a buscar. En el primer día de actividad, me acerqué a todos los planteles con nuestros principales directores de áreas. Seguridad Pública, Protección Civil, Agua Potable, Servicios Públicos, se tenían que poner a la disposición de los planteles y de los maestros. Y con mi número de teléfono, cualquier situación o gestión de obra, teníamos que estar en la escuela para revisar y llevarla a cabo. Y es el día que venimos trabajando de la mano. Y vamos a seguir trabajando. Agradecer a todos los docentes, porque gracias a ustedes hoy tenemos una mejor calidad educativa en nuestro municipio y esperamos que tengamos una mejor calidad educativa en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos a este su municipio Tonanicla. Muchas gracias, presidente, y gracias por demostrar que la política es eso, estar presente no solamente en las campañas, sino estar presente en la vida cotidiana y enseñarnos que barrer la calle y que estar al pendiente de las escuelas es una situación sustantiva a los gobiernos. Gracias, señor presidente, por esa labor.
Gracias. A propósito de ello, el poder de servir, servir para transformar, solo cobra sentido cuando deja de ser un eslogan. Y además, se convierte en práctica transformadora. Por ello, es preciso saludar al autor intelectual que hizo posible esta compartencia. Demos la bienvenida a nuestro subdirector regional, profesor Ricardo René Palacios Villagómez. Querido René, es momento de asaltar el podio. Buen día a todos, a todas, a todos. Es para mí motivo de gran alegría poder dirigirme a ustedes en esta mañana tan significativa para la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango. Agradezco a todos los que están presentes en esta mesa de diálogo. Resalto, por supuesto, la presencia del doctor Marx, del compañero Marx, de la compañera Isabel, del compañero Usadi, porque hoy nos habrán de compartir muchos saberes y muchos conocimientos que nos permitirán a nosotros continuar apropiándonos de lo que es este nuevo modelo educativo. Porque nosotros tenemos el propósito de seguir aprendiendo para propiciar una educación más justa, más equitativa, más igual para todos. De igual forma, es muy importante en esta mesa de diálogo la presencia de quienes toman decisiones a nivel estatal en el ámbito educativo. Y que hoy tenemos la representación importante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la presencia del maestro Serafín, subsecretario de Educación Básica. Maestro, agradecido que estés en este momento con nosotros. A las compañeras que vienen en representación de la maestra Cristi, la maestra Juana, bienvenida. A la maestra que viene en representación de la maestra Juana también, de nombre Juana, de la directora general de Educación Primaria, la maestra Azucena. Muchas gracias, maestra, por estar hoy con nosotros. A la maestra Claudia, que viene en representación del director general de Educación Secundaria, maestro Emilio. Muchas gracias a todas. También es oral la presentación de quienes tienen la responsabilidad de liderar una zona escolar. Y en esta oportunidad, en esta mesa de diálogo, están presentes cuatro representantes de compañeros y compañeras de las diferentes zonas y diferentes niveles. Agradezco la presencia de la compañera Lidia, del compañero Francisco, de la compañera Sandy, de la compañera Rosy, que además contamos con gran apoyo para la realización de este evento. Gracias, maestra Rosy. De igual modo, haciendo comunidad con nosotros, tenemos la presencia en esta mesa del presidente municipal, que ya nos dio la bienvenida, del contador público, Mauro Martínez Martínez. Y agradezco extensamente el apoyo para realizar en su municipio, este encuentro académico. Muchas gracias por todos los apoyos recibidos. Al Pleno, integrado por supervisoras, supervisores escolares, coordinadoras y coordinadores de área, directores de las escuelas normales que están en esta región, a la Escuela Normal de Zumpango, a la Escuela Normal de Tecámac y a la Escuela Normal de Teotihuacán, a la directora y director de los centros de maestros, el Centro de Maestros de Zumpango y el Centro de Maestros de Teotihuacán, a las asesoras y asesores metodológicos, a las directoras y directores escolares y en general a compañeras y compañeros maestros. Agradezco su asistencia. Es un honor contar con su presencia en este evento. Su interés por este encuentro demuestra su compromiso con la búsqueda del conocimiento. Confío en que a través de este encuentro podamos fomentar un diálogo crítico y constructivo. Seguramente las expectativas sobre lo que habrá de suceder nos tendrán por un momento atentos, interesados y hasta vigilantes de lo que esté ocurriendo. Después, la atención se mantendrá porque el magisterio estatal y en específico el magisterio que estamos adscritos a esta subdirección regional, tenemos alto compromiso con todas las acciones que nos permiten seguir aprendiendo para transformar
la realidad educativa y social que tanto necesitan nuestras comunidades. Este encuentro académico se pudo concretar gracias a ideas inspiradoras y muchas voluntades. Entre algunas ideas inspiradoras, las del nivel de preescolar de esta región. Gracias, maestra Lidia, porque en otro momento histórico, este nivel de preescolar organizaron encuentros académicos. Así como las voluntades de maestras y maestros que, haciendo comunidad para llevar a cabo este encuentro, se sumaron con acciones diferentes, pero con el mismo fin, tener la oportunidad de desaprender y seguir aprendiendo. Nuestro encuentro académico lleva como título Asalto al Cielo, un acercamiento a la territorialización educativa. Quiero expresarles que la primera parte de este título fue inspirada por el nombre de la revista Asalto al Cielo, que elabora la Dirección de Materiales Educativos bajo la responsabilidad de Marx Arriaga Navarro. Reflexionemos en lo que quizá pensaban los que dieron el nombre a esta revista. Tal vez le dieron este nombre porque nació de una aspiración revolucionaria, traducida en querer alcanzar una sociedad más justa y equitativa. El asalto quizás sugiera una lucha activa y constante para transformar la realidad existente. O quizás asaltar el cielo represente la aspiración de las comunidades educativas a soñar y luchar por una educación más justa, más equitativa. O probablemente es una invitación a pensar más allá de los límites establecidos y a construir un futuro mejor para todas, todos y todes, donde la educación sea un instrumento de transformación social. Las compartencias sobre la nueva escuela mexicana se presentan como una oportunidad de reflexión, acción y transformación indispensable para comprender la vida y que a partir de ella los estudiantes aprendan, es decir, territorializar la educación. Las conferencias que hoy disfrutemos nos permitirán seguir apropiándonos de la nueva escuela mexicana. Expongo mi interés en construir espacios de encuentro sobre la nueva escuela mexicana, debido a mi profunda convicción de que la educación es la base del desarrollo de nuestro país. Como maestro y amante de la educación, he observado la necesidad de transformar nuestro sistema educativo para responder a los retos de la vida real y brindar a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para construir un México mejor. Estas compartencias desde la percepción del servicio tienen como motivo la reflexión, la acción y la transformación de nuestra praxis educativa. A través de este espacio buscamos desde la otredad la creación de una comunidad que enfatice la compartencia de ideas plurales, diversas, interculturales, sin yugos, libres y críticas, que destaque el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjuntas. Estimados participantes, es un placer contar con su presencia. En este encuentro, su entusiasmo enriquece enormemente nuestras actuaciones. Su participación inspira a seguir explorando nuevas ideas y perspectivas. Espero que este espacio les brinde las herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento más crítico y autónomo. Les invito a que, a lo largo de este encuentro, cuestionemos nuestras propias creencias y exploremos nuevas ideas con una mirada crítica. El magisterio debe transformar la educación en busca de romper con las estructuras hegemónicas establecidas. Podemos ver a la educación tradicional neoliberal como un cielo que se ha vuelto rígido e inalcanzable para muchos. Asaltar el cielo implica desafiar lo establecido y lo convencional, para dar paso a nuevas formas de pensar, pensar en libertad y hacer una educación más incluyente y democrática. A lo largo de esta jornada exploraremos temas nodales para cuestionar nuestra praxis. Les hago un llamado a que participen activamente. Formulen preguntas y compartan sus perspectivas. Juntos podemos construir un diálogo enriquecedor que nos permita comprender mejor cómo lograr los rasgos característicos de las y los mexicanos que requiere la nueva mexicanidad. Los convoco a que continúen cuestionando, analizando y transformando la realidad a partir de lo aprendido, recordando las palabras de Freire: la educación es la práctica de la libertad. Juntos podemos construir un futuro más justo y equitativo, por el poder de servir y servir para transformar. Gracias. Muchas gracias por este excelente discurso que sintetiza ese anhelo y esa aspiración de esos locos que siguen luchando, aún a pesar de que todo el mundo piensa que están mal, pero no es cierto. La realidad les está dando la razón y la realidad está haciendo la justicia histórica y está haciendo su juicio.
Y aquí vemos a estos herederos de esas luchas que ahora están aquí presentes para que la educación efectivamente se convierta en un proceso de transformación social. En asuntos más mundanos, un Versa gris LUJ942A y una Jeep roja NGP 5084 están obstruyendo la vialidad aquí en el municipio. Si alguien es dueño de estos dos vehículos, Versa gris y Jeep roja, le solicitamos muy atentamente que nos pueda apoyar para poder mover estos vehículos. Que levante la mano los dueños de ese Versa gris, esa Jeep roja, para que nos apoyen a moverlos. Rocío, ya empezó el evento y sigo con hambre. ¿Tienes hambre? ¿No habrá una máquina expendedora de productos por aquí? Oye, no hemos preguntado ni a nuestra mesa de diálogo, ni a nuestras maestras y maestros si ya desayunaron. ¿No han desayunado? Con razón, les veo por ahí precisamente algunas galletas o pastelillos de esa máquina que tú estás buscando. Por cierto, cuando estamos frente a una máquina expendedora de refrescos, por ejemplo, elegimos nuestro color favorito, nuestro sabor favorito, nuestra marca favorita. ¿Cierto? E introducimos dinero que la máquina nos solicita. Y aunque paguemos más de lo que la tienda pudiera pedirnos, el placer de nuestra elección vale a veces la pena esos pesos de más. Pero en la educación y en la formación continua de los maestros, eso no es así. No se trata de pagar un curso de 3,000 pesos con el edutuber o el influencer de moda, pues eso no nos garantiza convertirnos en maestros de excelencia. Maestros de excelencia, dijiste, pues precisamente la nueva escuela mexicana busca maestras y maestros que con esa excelencia contribuyan a recuperar nuestra educación pública, que como todos sabemos, durante décadas fue denostada y víctima de clientelismos políticos. Hoy, gracias a grandes luchas, gozamos de un principio básico. La educación dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Y es gracias a lo que tanto hemos trabajado en consejos técnicos escolares, la autonomía profesional, que construiremos una verdadera educación pública mexicana, que como dijo mi estimado maestro René, gracias a ello podemos construir la nueva mexicanidad. Y para construir esa cosmovisión, los servidores públicos que hoy la gobernadora del Estado de México ha convocado son servidores que comparten una escala de valores: humanismo, compromiso, solidaridad, empatía, respeto y sobre todo, saber utilizar todo lo que saben y lo que conocen para ser útiles a los demás. Y un claro ejemplo es el profesor Serafín Aguilera Valencia, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, a quien convoco a esta presidium, a esta curul, aquí, a este podio, emocionado por esa lucha de no de hoy o de ayer, sino de muchísimos años que costaron golpes y que costaron ir contra corriente. Pero aquí estamos, maestro Serafín. Recibámoslo con fuertes aplausos. Nunca se sabe cuál será el último abrazo, cuál será el último beso, cuál será el último día. Es por eso que hay que hacer siempre lo que nos hace felices. Muy buenos días, distinguido y amable auditorio que hoy está reunido en este escenario del saber, del conocimiento y de la esperanza. Distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio, les agradecemos mucho que el día de hoy compartan su saber, su conocimiento y sobre todo sus sueños, porque un buen día tengamos el mundo, el Estado y el país que soñamos
que queremos, donde nuestros hijos, nuestros nietos y todos nosotros vivamos seguros, vivamos felices y vivamos contentos. Por este medio les queremos expresar, si no, no me ven, ¿verdad? Por este medio les queremos expresar nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración, ya que con muchos de ustedes, hemos tenido días maravillosos, encuentros, desencuentros, pero esa es la vida. Y hoy que nos encontramos en este espacio estelar, queremos aprovechar para expresarles la admiración, el respeto y el cariño, y sobre todo el agradecimiento que nuestra gobernadora tiene por el magisterio. Es maestra, es mujer y es un ejemplo a seguir. Y ella, como todos nosotros, un buen día emprendió el camino para reconstruir el Estado, un Estado que fue maltrecho, un Estado que fue saqueado, un Estado que no se merecía que fuera conducido por personas que lo saquearon, que lo maltrataron. Un Estado de los más hermosos que hay en el país y en el mundo. Por eso, a nivel nacional, un buen día, dijimos ya basta de que unos cuantos se llevaran las riquezas de nuestro país, ya basta de que unos cuantos privatizaran lo que era de todos los mexicanos, las carreteras, las playas, los bancos, la salud y la educación. Ese 1 de diciembre del 2018 marca un nuevo horizonte y marca un nuevo camino, el camino de la Cuarta Transformación de México. ¿Y qué es la Cuarta Transformación de México? Es eso, es una nueva manera de vivir, de relacionarnos, de educar y de trabajar. Y las maestras y los maestros tenemos el privilegio de tener un horizonte claro por el que ha de conducirse la Cuarta Transformación Educativa, que tenemos el honor y el privilegio de estar en ese escenario. Por eso los convocamos que a través de nuestros compañeros que hoy comparten su saber y su conocimiento, tengan presentes que las prácticas del pasado ya no tienen cabida en esta Cuarta Transformación. Es una invitación a la autocrítica, es una invitación a que sepamos cada uno de nosotros qué tenemos que transformar, qué tenemos que reinventar, porque requerimos de un magisterio creador, no repetidor. Requerimos de un magisterio que tenga tenacidad, que tenga perseverancia y sobre todo que tenga esperanza de que un buen día tendremos el país y el Estado que merecemos, que queremos y soñamos. Ese país generoso, amistoso, armonioso. Ese Estado donde la riqueza se reparta de manera equitativa, donde nuestros niños recuperen la seguridad y la felicidad en las calles, en los campos, en las comunidades, donde las maestras y los maestros recordemos que nuestra palabra educa, pero nuestro ejemplo arrastra, donde los maestros somos pilares fundamentales de esta Cuarta Transformación que en el Estado de México empezó el 16 de septiembre del 2023, cuando una mujer, cuando una maestra asumió la gobernatura del Estado de México y empezó a caminar. Porque en esta Cuarta Transformación, compañeras y compañeros, no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino requiere ser nuevo. Ese camino requiere construirse en el escenario de lo inexplicable, de lo indecible, de lo no comprobable. Ese camino que está marcado en la educación, en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, y que a través
de los libros de texto que hoy nuestros compañeros van a enfatizar, nuestros niños y nuestras niñas, poco a poco, sembremos en su corazón y pensamiento nuevos valores y nuevos pilares. Nuevos valores que nos permitan terminar de una vez por todas con el autoritarismo, la simulación y la imposición que por más de 36 años tuvimos que soportar, que muchas veces fuimos perseguidos por la manera de pensar, por la manera de decir. No somos perfectos. Seguramente esas grandes luchas de millones y millones de mexicanas y mexicanos, hoy vemos cristalizado poco a poco ese escenario donde queríamos vivir. El de la diversidad, la pluralidad, el del amor y la esperanza. Porque esa es la nueva escuela mexicana. Una propuesta de amor, una propuesta de esperanza, una propuesta donde ya no hay pensamientos únicos, donde ya no hay verdades acabadas. Por eso, este evento que han denominado, este evento académico de Asalto al Cielo, pues yo diría, sí, asalto al cielo, pero sobre todo que tengamos en cuenta que sin cultura, sin educación, no hay cuarta transformación. La cuarta transformación es una provocación a que nosotros enseñemos y trabajemos de una manera diferente, que nosotros promovamos el amor por el estudio, por el trabajo y por la vida. Por esa vida que está en un escenario de un mundo que no deja de ceciar, que no deja de provocar y que no deja de ser violento. Si vemos el mundo allá en Europa, allá en Asia, allá en Medio Oriente, si vemos en nuestras comunidades, todavía la violencia no cesa. ¿Por qué? La última reflexión. Necesitamos trabajar de la mano con los padres de familia, porque es en la familia donde se dan los cimientos de la vida. Todavía las estadísticas nos provocan desencanto, pero sobre todo nos dan esperanza, porque todavía estamos vivos. 7 de cada 10 niños sufren violencia intrafamiliar. 10 de cada 20 niñas y niños tienen acoso y abuso sexual en cualquier escenario que se para. Y así podemos ver las estadísticas, las cuales son un referente para decir como maestros que tenemos que trabajar de la mano con los padres, que el mejor aliado de los maestros son los padres y los gobiernos tendremos que hacer lo propio. Y estos escenarios son el ejemplo de que sí podemos hacer algo diferente. Por eso, maestras y maestros, muchas gracias. Muchas gracias por asistir y a los compañeros que hacen posible esto. Este es el camino. Crear escenarios inéditos donde nunca más haya palabras que callar, donde nunca más haya ideas que son cortadas. Que la nueva escuela mexicana sea pues el camino por donde habremos de caminar todos los días y que recuerden que la investigación, que la lectura y sobre todo la cultura son la base de la cuarta transformación. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de maestro Serafín y tenga por seguro que la región Zumpango está comprometida. Gracias. Reconocemos, hace un ratito saludamos a la maestra Rosa Elba Barrera Flores. Ya estaba con nosotros, pero nuevamente le damos la más cordial de la bienvenida. Supervisora escolar de educación para jóvenes y adultos y con un paquete grande para asumir ese compromiso del cual hablamos, presidenta electa del municipio de Huipoxtla, periodo 2025-2027. La arropamos con un caluroso aplauso y pedimos a esta valiosa mesa de diálogo se queden de pie, por favor.
porque es momento de pedirle a nuestros invitados que pasen a tomar un lugar para comenzar con el momento más esperado de esta comunidad y de este encuentro. Vamos a dar paso a las comparecencias magistrales. Agradecemos nuevamente al presidente municipal de Tonanitla, contador público Mauro Martínez Martínez, por su hospitalidad. Muchas gracias por ser ejemplo de conducción y de gobierno en este hermoso municipio. Damos unos momentos para que nuestros invitados especiales tomen un espacio y nos acomodemos para iniciar con el momento esperado por todos los asistentes. Y despedimos con un caluroso aplauso al maestro Serafín, al contador Mauro, porque no pueden quedarse por sus actividades, mucha responsabilidad la que tienen, pero gracias por estos minutos que nos regalaron, porque es oro molido para que tengamos nosotros motivación de seguir trabajando con ahínco. Viajar desde la bella ciudad de Toluca a este bonito pueblo, a esta hermosa región, es digno de reconocerse. Nos hubiese gustado saludarlo de manera más cercana, pero bueno, pues vienen momentos relevantes, así que pedimos a todos los asistentes Ubicarse en sus lugares, abrocharse los cinturones, porque vamos ya vamos a iniciar. a despegar. Vamos a despegar a ese viaje que estamos construyendo, que estamos logrando, y como hace un momento lo mencionábamos, seguros estamos que la región Zumpango sabe e idea el camino para esa transformación. Y cada vez que nos dicen, si nos hubieran dicho hace años, cuando empezó este movimiento de la nueva escuela mexicana, lo que nos están diciendo ahorita, le hubiéramos entendido mejor. Y yo siempre les digo, si me lo hubieran dicho hace 6 años, no les hubiera creído nada, porque la base es la transformación, el diálogo y el avanzar juntos. Y eso se nota cuando vemos los documentos, cómo se han transformado y cómo se han ido adaptando, porque efectivamente se trata de eso, de construir juntos. Los nadies, los hijos de nadie, Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal. sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Eduardo Galeano. Galeano. Aplausos. Y ya vi quién fue el primero que aplaudió y ojalá lo retome en un momento en su intervención. Ahora sí, Pedro, ¿querías saciar tu hambre de conocimiento? Todos quieren saciar su hambre de conocimiento. ¿Dónde están las ganas de la región Zumpango? Pero de ese conocimiento que no tiene caducidad y olvido, sino que transforma la sociedad. Entre nosotros, un pilar de la nueva escuela mexicana. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Oriundo de Texcoco, Estado de México, cuenta con varios reconocimientos como el Premio Estatal 2015 de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. De 2018 a 2020 se desempeñó como director general de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura y actualmente dirige la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Y está aquí para compartir la conferencia magistral.
El porvenir como motor para la transformación. Estrategia cultural para el uso de los libros de texto gratuito. Demos la bienvenida al compañero Marx Arriaga Navarro. Vaya recibimiento. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias. No era necesario. Recuerden, nosotros vamos a donde ustedes nos convocan, sea el patio de una escuela, un auditorio normal, en una pedagógica o este centro cultural tan hermoso. Así que mil gracias por todas las atenciones, por todas las facilidades. Ojalá que sea un día agradable donde logremos hacer reflexión sobre la nueva escuela mexicana. Antes de iniciar, quisiera platicar sobre el asalto al cielo. ¿De dónde surge el compañero que hacía la reflexión de por qué asalto al cielo? Bueno, asalto al cielo, ustedes recordarán, voy a dar algunas fechas, ustedes recordarán en el año 71, de marzo a mayo del 71, cuando en París algunos obreros, algunos campesinos se hartan del gobierno autoritario que tenían y generan una estrategia de defensa. Toman la ciudad de París, se arma lo que conocemos como la Comuna de París, como un gobierno alterno, un gobierno democrático, horizontal, y empiezan a hacer algunas acciones. Claro, ese ejercicio de democracia durará pocos meses, porque la monarquía va a ir sobre ellos y acabará la resistencia. Para el mes de, estamos hablando mayo, como por el mes como el mes de mayo, junio, Carlos Marx le envía una carta al doctor Kugelman, donde menciona que ese ejercicio de democracia que se estaba haciendo en París, él, viéndolo a la distancia, era un asalto al cielo, que era el cómo desde esa torre de marfil, desde ese Olimpo donde se creían intocables, la base de la población se había decidido a ir a tomarlo, a ir a asaltarlo. Y se quedó el término asalto al cielo como aquellos ejercicios donde la base, ya sea una base magisterial, una base de la población indignada, decide hacerle frente al gran enemigo, al gran tirano, al gran cacique, y van sobre ellos, ¿no? Y van y toman ese cielo, asaltan ese cielo y toman el poder. Nosotros tuvimos nuestro asalto al cielo. Ustedes recordarán, ya estamos hablando no 1871, sino 73, sino estamos hablando de 1974, 100 años después, en Culiacán, en Sinaloa, obreros de la construcción, principalmente normalistas, estudiantes, junto con campesinos, algo extraordinario, porque recuerden que dentro de los procesos de disputa, de lucha de clases, se había ido dividiendo la lucha entre las luchas obreras y las luchas campesinas. Ambos sectores tenían sus grandes diferencias, veían que el proceso de emancipación, de liberación de sus caciques o de los patrones eran distintos. Pero bueno, en un hecho extraordinario, en ese año de 1974, a un año después de que en la ciudad de Jalisco se había conformado la Liga Comunista 23 de septiembre, que reunía a varios grupos guerrilleros. Bueno, pues un año después, en Culiacán, se hace un asalto al cielo. Se reúnen, se juntan campesinos, obreros de la construcción, estudiantes, normalistas, hartos de los bajos salarios, hartos de los abusos de los caciques, y van y toman la ciudad de Culiacán. El resultado va a ser un día sangriento. El gobierno estatal va sobre ellos y, según los testimonios, 4 mueren, aunque hay docenas de desaparecidos. Inicia ahí el periodo de la guerra sucia que conocemos, en donde el Estado desapareció a centenares de personas que pensaban diferente. Entonces la revista se llama Asalto al Cielo por varios motivos. Uno, recordando todos esos hechos democráticos, esos hechos de lucha, donde la base
veía al tirano en la altura y decidía tomar aquel Olimpo, quitar esas barreras que separaban, intentaban hacer justicia. Y segundo, pues teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo en este momento no es un acto de sectarismo, no es un acto de dogmatismo, es un hecho revolucionario donde buscamos crear una comunidad desde la diversidad, reconociendo que en esa comunidad no solo estamos nosotros los maestros y que desde el dogmatismo de lo que es ser maestro vamos a actuar, sino que ahí también hay estudiantes, hay tutores, hay comunidad en general, todos desde la diversidad construyendo una comunidad distinta. De hecho, voy a dejar aquí y le pido a los compañeros que me ayuden con la... Solo voy a mover a esa diapositiva. ¿Puede una antes, compañero? Una antes, que es la cartografía, donde podemos ver la construcción de esa comunidad, de cómo partimos de estos vicios sociales que se ven en el área periférica y nos vamos acercando a ese centro donde está la comunidad. Y en ese trayecto, la ruta no es una ruta recta, sino que es una ruta que cada uno de ustedes en sus comunidades, en sus territorios va a ir transitando desde la diversidad. Termino este encuadre mencionando unas palabras de Paulo Freire que valdría la pena recuperar para entender un poco más lo que implica el asalto al cielo. Decía Paulo Freire que era importante recuperar la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos. Repito las. Es importante recuperar la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos. Y de eso va a tratar la plática del día de hoy. Entender quién es el enemigo, contra quién estamos luchando. A veces terminamos peleados aquí en sectarismos y vemos que los tutores están en contra de nosotros, que los directivos están en contra de nosotros, que los sindicatos están en contra de nosotros y empezamos a actuar de manera sectaria, con dogmatismos, creyendo que nosotros tenemos la verdad absoluta. Vuelvo a repetir la frase de Freire. Es importante recuperar la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes, con los diversos, para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos. La pregunta aquí es, ¿quién es el antagónico? Iniciemos la reflexión. El título de la charla, El porvenir como motor de la transformación, estrategia cultural para el uso de los libros. El porvenir puede ser un sueño lleno de esperanzas, pero siempre estas esperanzas deben alimentarse con la voluntad de cambio y con acciones que provoquen que el porvenir se convierta en una realidad. Vivimos épocas complicadas, compañeras, e ingratas con todo aquel que es diferente. Cierta justicia social nos hace creer que las cosas van para mejor, que ahora existe mayor democracia, mayor igualdad, mayor equidad. Sin embargo, los pasos dados hacia un México más justo aún son muy pocos. Vemos en la calle la apatía, la desesperanza, y muchos se han convencido que es imposible cambiar las cosas. Nosotras mismas hemos aceptado nuestra realidad educativa anclada en políticas neoliberales. Seguramente cuando ustedes piensan en el neoliberalismo educativo se imaginan escuelas privadas, empresarios de la educación y malos salarios. Sin duda, aquello es el follaje de las acciones neoliberales, pero su tronco y sus raíces son diferentes. De manera muy astuta, el sistema protege estas sensibles partes de su organismo para que gastemos nuestras energías cortando el follaje superficial y ya sabemos cómo termina eso. Uno corta una rama y brotan dos. Tratamos de frenar el crecimiento de aquella maleza, pero con el abono que brindan las políticas públicas de aquellos funcionarios traidores al pueblo y a la justicia social, junto con las grandes cantidades de agua que los empresarios vierten en sus raíces,
hacen que el crecimiento de aquel organismo sea casi incontrolable. Así, compañeras, quiero ocupar estos minutos en hacer una pequeña reflexión sobre las raíces profundas y retorcidas del neoliberalismo educativo. Ya en otros momentos, en otros ejercicios como Invedecor 2.0, el cual tienen proyectado, este es Invedecor 1, este es una trayectoria de cómo desde la didáctica y la pedagogía podemos emprender el trabajo por proyectos. Pero hay otro Invedecor, este 2.0. Este aparece en los libros de inglés y en los libros de telesecundaria. No logramos publicarlo a todos los libros porque cuando se diseñó con base en los trabajos asamblearios como estos, los trabajos con la base magisterial. Esta es una ruta política, cultural, administrativa, de cuáles son los obstáculos que se pueden encontrar al desarrollar la nueva escuela mexicana y dónde tendría el maestro que está reflexionando para no caer en la trivialización de la nueva escuela mexicana y convertirla esto solo en una simulación, en un discurso hueco, en un discurso que se centra exclusivamente en la didáctica y que no genera una transformación real en los territorios. Recordemos, en el paradigma crítico en donde nos encontramos instalados, tenemos tres momentos fundamentales: reflexión, acción, transformación. No podemos quedarnos anclados solo en la reflexión. Necesitamos transitar hacia acciones, pero acciones que transformen las realidades. Y estas realidades deben de enfrentar a los conflictos que encuentra la comunidad. De aquí en adelante voy a seguir con el texto. El compañero me va a estar ayudando muy lento va a ir colocando las siguientes diapositivas para que la gente vaya logrando leer el mensaje. Va a ir de la mano con lo que voy a ir diciendo, aunque esto es distinto. Aquello es Invedecor 2. Van a ver en este caso, las dos etapas. Se les va a ampliar para que puedan leerlas. Yo voy a estar hablando acerca del porvenir, como una etapa tal vez previa a estas 12. Ya lo reflexionaremos. Entonces, como les decía, ya en otros momentos, con ejercicios como Invedecor 2.0, el cual tienen proyectado, he platicado sobre la estrategia cultural para la nueva escuela mexicana y sus libros de texto. He analizado las acciones para que ellos no solo sean textos retóricos, no solo sean discursos superficiales o una simulación. He repetido hasta el cansancio por todo el país una ruta que pasa por el reconocimiento de un conflicto, la lectura de la realidad, el reconocimiento de las otredades, de las clases sociales, de la cultura, de las desigualdades, lo cual nos daría el encuadre para desarrollar la tan necesaria etapa de la reflexión, y que después de ella viene la etapa de las acciones, viene el alinear las voluntades comunitarias, la organización de colectivos, la comunicación, la cooperación comunitaria, viene la necesaria insurgencia magisterial para por fin llegar a la etapa de la añorada transformación en donde se cumpla el sueño del porvenir y se consolide una nueva manera de ejercicio del poder con nuevas raíces emancipadoras, democráticas, comunitarias y populares. Pero bueno, eso ya lo he tocado en otras charlas y en la proyección tienen aquella ruta. En este momento quiero profundizar más en aquella reflexión hermenéutica, interpretativa, ética, del cómo llegamos aquí, compañeras. ¿Recuerdan aquel soneto número 1 de Garcilaso de la Vega? Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde he venido, hallo según por donde anduve perdido que a mayor mal hubiera llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado y tanto mal no sé por dónde he venido, sé que me acabo y más he sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregué sin arte, a quien sabrá perderme y acabarme, si ella quisiere y aún sabrá quererlo. Pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Fin de cita. Hoy es buen momento para pararnos, detenernos y ver esos pasos por donde hemos venido. Les pregunto, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se convirtió la educación en un negocio? ¿Cómo se apropiaron de nuestros territorios las escuelas privadas? ¿Cómo avanzó la precariedad laboral?
cómo desaparecieron los servicios escolares básicos como la biblioteca, la luz, el agua potable, cómo se instaló el racismo, el clasismo, la misoginia en las políticas públicas educativas, cómo el magisterio se convirtió en un operador, en un técnico de currículas inhumanas, cómo se corrompieron nuestros sindicatos, cómo se satanizó la organización y la disidencia, cuando estar en la resistencia implicó no tener programa político, ni programa educativo, ni programa laboral. En algunas secciones se tiene tan perdido el rumbo que ni siquiera reconocen que es un programa político o un programa pedagógico. Cuando la escuela se convirtió en una guardería para el futuro capital humano que estará en las fábricas según la incipiente recolocación, según el nearshoring, en condiciones de neoesclavitud. ¿Cuándo aceptamos que las pruebas estandarizadas serían el mecanismo para medir la calidad, la eficiencia, la eficacia y la funcionalidad del proceso? ¿Cuándo entendimos a la educación como un proceso de maquila humana? ¿Cuándo aceptamos que este era el mejor México posible? ¿Cuándo perdimos la facultad para soñar? Algunos pensarán que estas preguntas son inútiles, que lo que hoy queda es resistir y pelear por la dignidad entendida como un montón de monedas que los de siempre nos aventarán para callar nuestras bocas. Voy a recordar el final del discurso del pasado 1 de septiembre de nuestro anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Él decía: tengamos presente que la vida es demasiado corta para despreciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Aquí resulta obligado preguntarnos, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Y por qué algunos insisten en que alcanzaremos la felicidad y la dignidad cuando triunfe de manera exclusiva la agenda laboral? Y no me malinterpreten, compañeras, lo que trato de decir es que estamos rodeados de trampas colocadas por este sistema para observar solo el follaje de los conflictos de nuestros territorios y nunca acercarnos a ese tronco, a esas raíces en donde nuestras acciones podrían generar una transformación sustancial, una transformación permanente. Sin la intención de mostrarme dogmático o limitar la reflexión de todas ustedes, quiero colocar un par de elementos para el análisis. El primero es distinguir cómo las capacidades humanas imaginativas y de trascendencia, aquellas capacidades que permiten el soñar con mundos distintos, con futuros mejores, han sido secuestradas por este sistema de consumo. Ya lo refería Francis Fukuyama en 1992 en su obra clásica del fin de la historia y el último hombre, cuando advertía que con el triunfo del sistema capitalista se implantaba en la mente y el alma de todas nosotras la idea de que solo hay un modelo posible de organización social. Piénsenlo de esta manera. Cuando nos preguntamos, ¿cómo sueñan el día de mañana? ¿Cómo te gustaría vivir? Todas responderíamos que queremos salud, que queremos seguridad, que queremos dinero para satisfacer las necesidades de nuestros seres queridos. Sin embargo, después de un rato de confianza, el sueño consumista de bienestar empieza a aflorar o continúa. Diríamos, queremos una casa, un auto, un teléfono, queremos vacaciones, salir los fines de semana a un centro de diversiones, queremos comer en restaurantes de moda, queremos conocer Madrid, San Francisco, París. Ahora, queridas compañeras, me pregunto, ¿cuándo se sembró este sueño en nosotras? ¿O este sueño siempre fue nuestro? ¿Acaso nosotras lo imaginamos? ¿No será este el sueño norteamericano? Sé que algunos pensarán que exagero y que no es el sueño americano el que ustedes tienen, que no es igual, que ustedes no sueñan con tener una cuenta bancaria con $1 millón porque usamos pesos, o que no gustan de una casa con una yarda bien cuidada, con el pasto recién cortado, porque las casas en Zumpango son distintas,
y que ustedes no quieren un perro sino un gato y que preferirían en lugar de 2 hijas solo una. En fin, algunas tratarán de resistirse, dirán que el sueño de futuro que tienen es distinto al sueño americano, que lo soñaron ustedes y que no fue implantado culturalmente, que no las han manipulado, pero hagamos un ejercicio, compañeras. Soñemos algo distinto. Imaginemos un futuro sin estos elementos consumistas, en donde también podamos ser felices. Inténtenlo. Si creen que tienen la capacidad humana imaginativa y de trascendencia, los reto a que imaginen un mundo mejor sin las características consumistas del sueño norteamericano capitalista. No pueden, ¿verdad? Les cuesta trabajo. Claro, no podemos. Tenía razón Fukuyama. Se instaló la idea de que hay solo un mundo posible, el mundo del capitalismo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ello, compañeras? Si solo hay un sueño posible, si nos han extirpado la posibilidad de soñar y todas soñamos lo mismo con sus pequeños matices, entonces, ¿quién recordará el sueño de nuestros padres, el sueño de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos? No habrá necesidad de recordarlos, no hay necesidad de fijar la historia. Así trágicamente el sujeto solo mira desde el presente el sueño de un futuro inmediato en donde la movilidad social produzca el placer prometido en esta sociedad de consumo. Espero que todas ustedes se encuentren en este momento preocupadas, se sientan robadas y quieran desarrollar las capacidades humanas, imaginativas y de trascendencia para volver a soñar. Pero no es tan fácil. Este sistema las va a castigar si lo intentan. Y lo más seguro es que las seduzca con pequeñas migajas para que desistan. Tal vez no tendrán el $1,000,000 en su cuenta, pero Banco Azteca les dará un crédito por 8,000 pesos. Tal vez no tengan un auto deportivo del año, pero sí un neón de segunda mano. Tal vez no tengan una casa con una yarda recién cortada y sus hijas esperando en la puerta, pero sí un departamento en el Infonavit. Sin embargo, habrá algunas valientes en el público que aún frente a todos estos obstáculos luchen por desarrollar aquellas capacidades humanas y recuperen los sueños hurtados. Para todas ellas, mis siguientes recomendaciones, sin intentar ser dogmático. Como dirían en mi pueblo, ¿no? Que soy Texcoco. Dios. Sin intentar ser dogmático, aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, reconocer que no se está viviendo un sueño, sino una vida diurna anclada en un presente monótono y opresor. Esta vida diurna está sometida, bombardeada todo el tiempo por mecanismos de comunicación culturales que no dejan resquicio alguno para desarrollar capacidades humanas que pongan en peligro la supremacía de este sistema. También entiéndase que esta vida diurna está anclada en el presente y es incapaz de hacer un recuento histórico. La vida diurna no tiene memoria, se sostienen 2 principios que la consumen, el querer y el poder. Los que quieren luchan, se esfuerzan por alcanzar cosas, consumiendo sus energías vitales. Y los que pueden se desbocan en vorágines de consumo. Así, estimadas compañeras, el ser se consume a causa de 2 actos instintivamente realizados que agotan las fuentes de su existencia, el querer y el poder. Digamos, el querer nos abraza y el poder nos destruye. Por lo tanto, encontrar respuestas en lo diurno es una tarea imposible e infructuosa. Deberemos transitar a otros espacios. Según la filosofía, la dualidad de lo diurno es lo onírico, es decir, es el sueño. Pero ya analizamos el problema. El onírico, el sueño instalado en nuestro momento histórico, está vinculado con el consumismo, con la supremacía de este sistema capitalista. Así, el sueño no puede servir para recuperar la habilidad de soñar, porque ese sueño ya no es nuestro, fue implantado en nosotras por caciques del norte. Además, ese sueño implantado se alimenta con la diversidad de las personas para convertirlo todo en una infernal monotonía en donde todos pensamos y soñamos lo mismo. Por lo tanto, parece que no queda más nada.
que deberíamos aceptar la muerte de la historia, del recuerdo, de la nostalgia y prepararnos para el inevitable futuro. Pero alguien viene a nuestro rescate, el profesor Rafael Ramírez, el padre del normalismo rural, de su mística. En el año 1937, Rafael Ramírez construyó simbólicamente un término que nos puede ayudar hoy. Me refiero al término del porvenir, desde un punto de vista teórico y pedagógico. Claro. Algunos pensarán que sueño y porvenir son sinónimos, pero no es así. El porvenir es un sustantivo que refleja una acción que transita, que camina desde el pasado y viaja por el presente hasta llegar a un futuro. El porvenir nace de lo social, nace del recuerdo, de la nostalgia y transita comunitariamente. El porvenir es crítico, nace de la reflexión, solicita acciones y transforma realidades. El porvenir es un acto ético, no es solo un acto de consumo. Solicita a la persona reflexionar sobre su pasado y con base en él tomar decisiones. El porvenir se levanta como la esperanza frente a esta monotonía. Se levanta como un sueño libre de prejuicios de esta sociedad de consumo. El porvenir es el futuro popular en donde las tiranías de los caciques desaparecen. Ahora bien, imaginemos que logramos desarrollar las capacidades humanas imaginativas y de trascendencia para construir la imagen de un porvenir. Superamos el sueño implantado del capitalismo y creamos un territorio, un territorio en donde los abusos desaparecen. En fin, en pocas palabras, logramos soñar el porvenir. ¿Qué haremos con él, compañeras? A diferencia del egoísmo del sueño, en donde la ambición empuja a la persona de manera individual a su búsqueda de manera egoísta, a construir ese sueño de manera individualista, el porvenir, al tener su origen en la nostalgia del pasado, solo se puede construir con acciones comunitarias. Pero, ¿cómo lograrlo si este porvenir se presenta como una epifanía, como una imagen que solo yo he visto? Aquí se encuentra la segunda trampa de las políticas educativas neoliberales. El sueño, al ser implantado y ser una acción individual, subvierte los principios de la organización. Si acaso el que sueña con un estado de bienestar individual manipula a las personas a su alrededor para alcanzar ese bienestar individual. Y tal vez si ese soñador tiene un poco de escrúpulos, compartirá algunas de las migajas que alcance con nosotras para calmar sus culpas. Sin embargo, el porvenir no funciona así. Al partir del pasado y transitar por el tiempo, busca acciones coordinadas y organizadas. Pero ¿cómo coordinarnos en la búsqueda de un porvenir si no todas logramos entenderlo o verlo? ¿Se dan cuenta? Las políticas neoliberales educativas, al robarnos las capacidades humanas para soñar, también nos roban la oportunidad de la organización, atomizándonos en pequeños esfuerzos irrelevantes. Así, no solo debemos recuperar las capacidades para construir el porvenir, sino también para organizarnos, para formar en nosotras y en las demás una estrategia para compartir el porvenir. De tal manera, el porvenir y la organización van de la mano. ¿Cómo podemos imaginar un futuro comunitario si no lo trabajamos de manera hospitalaria, fraternal y solidaria entre todas? Y a su vez, ¿cómo organizarnos en colectivos democráticos y diversos si no tenemos claro el porvenir por el que estamos luchando? ¿Observan la dificultad y cómo estratégicamente las políticas neoliberales tomaron medidas para garantizar su supremacía? Aterricemos. Lo expuesto hasta aquí en el posible uso de los libros de texto gratuitos. Intentemos aterrizarlo. Hoy, hasta la misma Secretaría de Educación Pública ha normalizado conceptos tan vanguardistas como el de la lectura de la realidad. Pero, ¿en verdad se está haciendo una lectura de la realidad, compañeras? Si en la búsqueda de este sueño implantado las acciones son individualistas, ensimismadas, narcisistas, egoístas, ¿hasta dónde los conflictos que emanan de la supuesta lectura de la realidad responden a las necesidades comunitarias o pueden provocar una transformación trascendente en nuestros territorios?
Pregunto un poco más. ¿Acaso no todos estos ejercicios progresistas, como la autonomía profesional, el codiseño, la lectura de la realidad, no son más que simulación si antes no se ha realizado una reflexión que construye el porvenir comunitario? Discúlpenme, compañeras, yo sé que todas estamos muy emocionadas por las implicaciones de la nueva escuela mexicana. Algunos colectivos hasta se plantean dejar de lado sus históricas reflexiones pedagógicas por la esperanza que representa el discurso progresista de la nueva escuela mexicana. Pero si estas acciones emanadas de aquellos programas analíticos no van acompañadas de una construcción comunitaria del porvenir, entonces una vez más estaremos cayendo en las trampas de las políticas educativas neoliberales. Por lo tanto, resulta necesario tener una estrategia para el desarrollo de la nueva escuela mexicana, una estrategia que surge del desarrollo de las capacidades humanas imaginativas y trascendentales que facultan a las personas para volver a soñar, en este caso, el sueño del porvenir, un sueño fincado en una reflexión comunitaria que trasciende este infernal presente, saliendo de la monotonía y del consumismo, para después desarrollar una estrategia laboral, política y cultural que permita la transformación de nuestros territorios. Si aceleramos el paso y tratamos de obviar algunas de estas etapas, estaremos perdiendo el rumbo y solo seguiremos los cantos de sirena de aquellos que ganan cuando estamos confundidos. Termino. No podemos asumir la comunidad desde el tribalismo. El tribalismo es sectario. Se construye entre los iguales y rechaza al diferente, al que piensa distinto. Ese sectarismo nos hace mucho daño porque surge del narcisismo individualista. Ya en otros momentos, como en Invedecor 2, tenía que ir pasándola, compañero. Pero bueno, no pasa nada. Ya en otros momentos, como en Invedecor 2, donde están todas estas, vamos a pasar, al menos a llegar a la 2. Y en otros momentos, como en Invedecor 2, abordé cómo el alinear las voluntades es un acto comunitario democrático que acepta la diversidad. En este momento enfatizo que la construcción del porvenir parte de una fraternidad, de una sororidad, en donde se encuentran las compañeras cercanas a nosotras, afines en cuestiones ideológicas, en una agenda laboral, política y pedagógica. Pero no olvidemos que la construcción del porvenir también es hospitalaria. Es hospitalaria con aquel que piensa distinto, con aquel que bajo sus condiciones ideológicas, sus condiciones de privilegio, se encuentra en una oposición, en una disidencia o en una resistencia. Por lo tanto, tengan cuidado del sectarismo. Este también es una trampa de las políticas educativas neoliberales, pero ese será el análisis de otra charla. Termino recuperando la cita de Paulo Freire. Debemos recuperar la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estamos? Las edecanes están haciendo entrega de tarjetas porque procedemos a un momento que no puede faltar en esta mesa de diálogo y es al planteamiento de preguntas para que doctor Max, si gusta pasar de este lado, por si surge alguna pregunta, podamos llevarlo. Está solicitando una tarjetita, mi estimada doctora. Están levantando la mano. Claro, con gusto. Vamos a dar lectura a las preguntas. Muy bien, compañeros. Pues, soy un libro abierto. De lo poco que sé de la nueva escuela mexicana, me encantará. ¿Quién se anima? Ya tenemos un compañero. Póngase de pie, compañero. Le pasan el micrófono para que lo escuchen en las redes sociales. Buenos días a todos, compañeros, compañeras.
Mi pregunta es, ¿por qué se dejó de lado la escuela rural mexicana y se toma como referencia la escuela brasileña de Paulo Freire? No, compañero, no se dejó de lado. Hay que ver en esta línea de resistencia de la educación tradicional a varios ejercicios. Sin duda, el compañero Freire en su momento histórico, generó todo un marco teórico para entender desde un punto de vista teórico cómo se debería dar la resistencia desde ciertos espacios. Pero sirvió solo de referencia, igual que sirvió de referencia a otros momentos históricos en nuestro país, como las misiones culturales, como sirvió también de referencia al normalismo rural, que acabo de citar del Porvenir a Rafael Ramírez, como las escuelas populares, como las primarias, secundarias populares que se instalaron en el Estado de México, en lugares como Chimalhuacán, Ciudad Neza, que ayer tuvimos el gusto de estar ahí, o las escuelas altamiranistas en Guerrero, las integrales en Michoacán, o los caracoles chapanecos, o hoy en la actualidad los ejercicios de comunología que se están dando en Chiapas, el peteo en Oaxaca, el PTV en Veracruz, todos esos ejercicios que se han dado en todo el país, porque aquí soy injusto, ¿no? O sea, reconocemos que desde Chihuahua hasta Chiapas se han dado ejercicios de una educación alternativa, una educación que no ve desde la diversidad, desde las hegemonías, la información le debe llegar solo a unos sectores, no a otros. Claro, frases acuñadas, ¿no? Educación primero al hijo del obrero, educación después para el hijo del burgués, que bien construyen este ánimo de resistencia de una educación tradicional, clasista, elitista, en donde se educa de diferente manera dependiendo la clase social en la cual uno pertenece. La nueva escuela mexicana es otro ejercicio más, es otro eslabón más de estos ejercicios alternativos de resistencia a esta visión antidemocrática de la educación. Aquí digamos que en términos generales no se copia al modelo brasileño y se desdeña los ejercicios nacionales, sino se intenta hacer patente un sueño que tenía la izquierda de toda la vida, que es hacer de la educación algo democrático, que no solamente aquellos que tienen privilegios, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen tez blanca o que vienen de algunas élites pueden recibir la educación o pueden recibir ciertos servicios, sino que la nueva escuela mexicana lo que busca de manera democrática hacer una justicia social donde sin importar tu color de piel, sin importar las condiciones ideológicas, tus condiciones lingüísticas, tus condiciones religiosas, tus condiciones sexogenéricas, sin importar cualquiera de esas diferencias, de aquella diversidad que pueda haber en el país, puedas tener acceso a una educación. Esa es la búsqueda que tiene la nueva escuela mexicana. Y ahí va y abreva en todos los ejercicios que han hecho resistencia a la otra educación, a la educación tradicional que sí marca esas distancias. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, compañeros, sí lo entiendo. A veces, y lo dice tal vez porque llegaron a las escuelas o están llegando una colección completa de la obra de Paulo Freire para hacer círculos de estudio, para generar esta organización de la que hablamos, recuperar la habilidad de soñar. Sí, sí es verdad, recuperamos a Paulo Freire. ¿Se hizo por qué Paulo Freire? Pues porque es uno de los pilares, pero no es el único. Y no implica que desdeñemos a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez también está y estará en las siguientes colecciones. No tenga duda. El normalismo rural y la escuela rural fue una de las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. Buenos días, buenos días. En la exposición que nos hace, nos habla mucho de cómo podemos quitarnos esto del neoliberalismo que nos hizo muy individualistas, muy luchar por nosotros mismos, muy con eso destacar ser una mejor persona, un mejor ciudadano. Pero mi pregunta va evocada precisamente a esta aspiración. ¿Cómo podemos introyectar en nosotros mismos, apropiarnos como directivos primero y después como docentes este porvenir comunitario? ¿Cómo quitarnos este individualismo al momento de trabajar? Sabemos que trabajar en conjunto nos hace unas mejores personas, nos hace y nos permite destacar muchas competencias.
pero ¿cómo podemos trabajar desde lo social, pero en nuestro corazón y en nuestra persona? Sí, sin duda la organización es el elemento clave de lo que implica la nueva escuela mexicana, porque romper con ese individualismo implica tener la capacidad para poder organizarnos, estar facultados para hacerlo. Eso es complicado. Yo aquí hacía la reflexión hoy de, bueno, demos los primeros pasos muy sencillos. Para que yo pueda organizarlos a ustedes, y decir, a ver, compañeros, en lugar de esa puerta vamos a salir por allá. Los compañeros dirán, algunos de manera, digamos que desde una conciencia ingenua, bueno, yo confío en él, sí, pero habrá otros que ya tienen una conciencia ampliada, una conciencia real, que digan, bueno, compañero, pero ¿por qué por esa puerta y no por esta otra? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted sueña? Pero si no tenemos claro hacia dónde vamos, es decir, si estamos haciendo estos programas analíticos y el sueño que tenemos en realidad no lo hemos reflexionado, ¿por qué vamos a la escuela? ¿Por qué hicimos este programa analítico? Los conflictos, los problemas que tratamos de resolver es para crear qué territorio escolar. ¿Cómo sueño mi centro escolar el día de mañana, en un mes, en 10 meses, en 10 años? ¿Cuál es el sueño que intento alcanzar? ¿Cuál es el porvenir que veo en mi comunidad? Bueno, cuando tenga esa habilidad de poder soñar y que en realidad esos elementos que estoy dando surgen de mi territorio, que no es este sueño progresista de que, bueno, quiero internet. ¿Para qué quieres el internet? En realidad tú querías el internet ahí o llegaron a instalarte esa idea en la cabeza porque ves en todos lados que están bombardeando a la Secretaría de Educación Estatal para instalar computadoras en las escuelas. En realidad en tu territorio ese es el sueño que se tenía hace 10 años, hace 5, y que tú lo estás recuperando de tu memoria histórica para ver cómo llegar a un porvenir donde sí se alcanza. Todas esas cuestiones debemos reflexionar. Y cuando ya por fin construimos un sueño del porvenir, entonces se plantea la comunidad, compañeros, yo soy, ¿quién me sigue? ¿Quién quiere caminar hacia ese trayecto? No estoy pensando en un México progresista, no, estoy pensando en mi escuela, la número 55, en esta justo sierra, en esta escuela 55, estoy pensando en mi porvenir, con mis compañeros reales de carne y hueso, con mis estudiantes, con mi sector, estoy pensando en mi territorio. Desde aquí sueño el porvenir, lo planteo a la comunidad. Ahí va a encontrar usted tres tipos de personas. Algunos que desde la oposición dirán, no, yo quiero en el progreso, yo quiero salir adelante, yo sí quiero una casa comunitaria bien montada, yo sí quiero esto. Entonces desde la oposición, desde sus prejuicios, están en una oposición total a las ideas que usted está planteando a través de ese sueño del porvenir. Encontrará otros y para ello tiene que darle una respuesta, tendrá que convencerlos, alinear las voluntades para que aquel que se encuentra en esa oposición quiera transitar hacia este sueño del porvenir, pero va a encontrar a otros, algunos que se van a encontrar en la disidencia, que han saltado los prejuicios, no solo piensan, por ejemplo, en los libros, el prejuicio se dice que son libros comunistas, son libros que traen energía. Ese es un prejuicio, porque no hay un sustento real, no hay unos principios ideológicos reales que digan, sí, mira, aquí está el comunismo, aquí está el capitalismo, ve cómo es tuyo, es comunismo. No, solo es el prejuicio. Pero hay otros que se encuentran en una disidencia. Ya la disidencia sí se plantea un marco ideológico. Ellos dicen, no solamente tengo ciertos prejuicios de mi sueño, sino yo tengo un sueño distinto. Mi sueño está anclado en estas ideales, tal vez son cuestiones religiosas, cuestiones culturales como el machismo, el patriarcado, y su sueño va hacia allá. Entonces está compitiendo su sueño de porvenir contra este sueño individualista anclado en ciertos marcos ideológicos que hoy estamos viviendo en nuestras comunidades. ¿Cómo voy a interactuar con él? ¿Cómo voy a lograr que su cultura pueda transitar a otros espacios donde reflexionen que puede haber un sueño de porvenir distinto a este, en donde se genere otro tipo de bienestar?
y hay otros que se encuentran en la resistencia. ¿Qué implica la resistencia? Ya no solamente soñar, sino qué acciones vas a hacer para llegar a ese sueño. Ustedes están tratando con los programas analíticos no solamente de plantear la resolución de problemas a ciertos conflictos, sino están planteando para llegar a bien resistencia, una resistencia que a una educación tradicional, aquella que dice venimos a la escuela a dominar contenidos y aquí está la prueba estandarizada que nos va a decir que dominamos los contenidos. Ustedes frente a esa posición están en resistencia y dicen yo los contenidos los pongo a los servicios de la sociedad. Esa prueba estandarizada, sino para generar una conciencia crítica de los actores que están en el aula. Están en la resistencia, están haciendo acciones para llegar a ese sueño del porvenir incipiente que están creando, que aún no han consolidado, que están en camino. Pero ellos también, ellos que se encuentran en una educación tradicional, están haciendo acciones para ir a esta educación como negocio, todos estos follajes que vemos de las políticas educativas neoliberales. Ellos están haciendo acciones. Dirán, ¿cuáles acciones hacen? Colocan de secretario de Educación Pública a esta persona o a este otro, o cooptan a nuestro líder sindical, o se sientan a comer con la Coparmex para ver cómo les van a regalar computadoras. Están haciendo acciones para que el sueño que tienen de una educación privada, de una educación neoliberal, llegue a buen término, logren ellos cuajar aquellas ideas. Entonces, ellos ya no se encuentran en una disidencia. No solamente son las ideas patriarcales que les impiden querer acercarse a nosotros porque soñamos en un porvenir donde hay justicia social. No solo es eso, ellos ya en esa resistencia están haciendo acciones claras para ir avanzando en estas políticas de desaparecer la educación pública. Entonces nosotros debemos entender que así como ellos se encuentran una resistencia hacia nosotros, nosotros estamos también en una resistencia y que no podemos quedarnos solamente con el sueño del porvenir. Que el programa analítico son las acciones que damos para ir avanzando en la recuperación de la educación pública. Y entonces de manera estratégica no solo me centro en lo didáctico, de cómo voy a enseñar ahora los contenidos para que puedan ser dominados por una persona o que puedan, digamos, que ya en una visión progresista, estos contenidos puedan ayudar a la resolución de ciertos problemas. No solamente tengo esta estrategia didáctica, sino he logrado observar en mi territorio cuáles son las acciones que hace la resistencia a mí para llegar a su finalidad, que es la privatización educativa, y cuáles tendrían que ser mis acciones desde el punto de vista político, administrativo, cultural, para lograr librar los avances y los frenos que está colocando en el camino de la llegada hacia el porvenir. Entonces, como ven, por eso ponía bueno, ya lo verán ustedes, lo pueden encontrar en redes, hoy lo pongo en Twitter para que lo puedan descargar, INVEDECOR 2.0, que es esta reflexión sobre por dónde tendríamos que estar pensando la reflexión desde lo cultural, lo administrativo, lo político, para generar acciones que en realidad transformen nuestros territorios y no quedarnos solo en los follajes. Porque el problema de quedarnos en los follajes es que de manera aparente parece que hay una transformación, pero las raíces y el tronco sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque el sueño que estoy persiguiendo no es un sueño mío, no es un sueño de mi territorio, no es un sueño que nace del pasado de mi territorio y transita hacia un futuro comunitario, sino es el sueño que ellos muy astutamente, desde una educación tradicional, a través de los medios de comunicación, me implantaron. Y me dijeron, la única manera que vamos a salir adelante y vamos a ser felices es teniendo este sueño norteamericano. Y algunos hemos caído. Aquí hago una pregunta rápida para tratar de preguntar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Muchas gracias por participar. Bien. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos en escuelas privadas? Esa ya duele, ¿eh? No tienen que levantar la mano. Pero sí entienden hacia dónde voy. Culturalmente fueron devaluando la educación pública.
Si nosotros, que somos docentes, caímos en sus trampas y llegamos a creer que la mejor educación posible es la educación privada, ¿qué podemos esperar de la comunidad en general? Escuchaba, compañeros, deberíamos integrar más a los tutores a que participen en el diseño de los materiales educativos. Hay que tener cuidado, que así, en la medida en que primero partimos del reconocimiento del momento histórico que estamos viviendo y el sueño de porvenir que tenemos, en la medida en que alineemos las voluntades hacia ese sueño de porvenir, podemos realizar todas las acciones comunes. Si no, hay que entender quién está en la disidencia, en la oposición o en la resistencia, en qué momento histórico estamos viviendo y en qué lugar estamos anclados. Y desde ahí generar acciones estratégicas para avanzar. Compañero, no hay muchas. ¿Quién quiere el? Levante, compañera. Allá vienen por acá. Pero el espacio para las prácticas comunitarias es poco. Lo sistemático en el sistema educativo sigue siendo casi igual que hace 7 años. Entonces, las prácticas comunitarias son acciones sencillas, cotidianas, que practiquemos los maestros con la comunidad. Para eso necesitamos un poquito de espacio de reflexión. Estamos muy acostumbrados a lo sistemático, a hacer como una, donde se ahorra dinero, ¿no? Ahí te va este oficio, luego te va este, al día te van 20, al ciclo escolar te van 500 oficios. Atiende esto, atiende lo otro. Entonces, los espacios de reflexión en el marco de la nueva escuela mexicana son muy pocos. En este espacio ahorita somos directores, los maestros están dando clases. Nos hace falta ese pequeño cambio, pero creo que el espacio, la acción de resistencia la debemos de hacer nosotros y buscarlos. Soy la profesora Leticia León Trejo, integrante de UPRES-CCE, Escuela de Organización Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Compañera La Resistencia. Así es, compañera. En este reconocimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos, no podemos también pedirle a la institución institucional que genere los espacios para resistirse a sus prácticas. Entonces, esa es una de las ventajas que dio la nueva escuela mexicana, la oportunidad que desde la autonomía profesional, desde esta coautoría, los círculos, los espacios de estudios, los centros escolares, empiecen a generarse sus propios espacios para la reflexión. Entonces, sí, coincido con usted. Ojalá que en algún momento los consejos técnicos escolares se transformen en espacios reales de reflexión, donde no se bajen líneas desde la federación de lo que se tiene que asistir a cada uno de esos centros. Ojalá que algún día evolucionen en ello, pero a través de la autonomía profesional los podemos convertir en eso. Es decir, es decisión de cada colectivo de que tome su consejo técnico escolar una vez al mes. Son los primeros pasos, ¿no? Una vez al mes, y que lo convierta en algo distinto, en algo que sí refleje ese trabajo comunitario, horizontal. Entonces, coincido con usted, que si bien ojalá que algún día la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal, acompañen estos ejercicios de resistencia para generar comunidades democráticas y diversas, ojalá está a través del marco rector, de los documentos rectores, la posibilidad de que cada centro escolar, cada maestro se los genere. Entonces, ese es el momento histórico que estamos viviendo. Ese es el asalto al cielo que estamos viviendo. Allá antes estaba la Secretaría de Educación Pública con un dominio férreo total de la educación. Hoy en educación básica está en un plano horizontal. Intenta aún la Secretaría generar esa rectoría de la educación malentendida, sometiendo al magisterio, sometiendo a las comunidades a cierta homogeneidad. Pero está también el maestro en la resistencia, en la disidencia, en la organización,
diciendo recuperemos este espacio, volvamos otra vez a las construcciones comunitarias, largamos organización, construyamos desde la base hacia el asalto al cielo. Coincido con usted, y así sin duda esperemos que en algún momento la federación se ponga a la altura de la base magisterial, pero la nueva escuela mexicana a través de sus documentos rectores permite ese tipo de organización, así que hay que tomar las riendas de la Doctor Max. Y atentamente, compañeros maestros, apelamos a su buena comprensión. Tenemos dos ponencias también de mucho valor. Y buenísimo. Y vamos a proceder a una última pregunta. Usted decide, ¿Quién se doctor anima? Marx. Aquí con la compañera. Vamos a ver si. Pasamos micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias. Creo que la vida me está regalando esta oportunidad porque pudieron haber elegido a otra persona. Primero, agradezco el que nos vengan a compartir qué es lo que realmente sueña la nueva escuela mexicana. Y me pregunto, maestro Max, doctora Isabel, a quien le tengo mucha admiración y respeto, y trato de seguir lo que comparten sus videos, no sin dejar de reconocer que quizá no los entienda, que los malinterprete y que quizá ando mal guiando a muchos compañeros. Y entonces pido una disculpa. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que se hable de construir el porvenir y de organizarnos. Me preocupa no pasar solo de la reflexión en la que aún estamos y con muchas cuestiones confusas, con muchas dudas. Reflexionamos, sí, en torno a qué. Tenemos claridad de lo que se busca. Discutimos de las posturas críticas a partir de quién es brasileño o quién es mexicano. El pensamiento crítico tiene nacionalidad. La postura crítica, el interpelar lo que hacemos, la vida y las consecuencias de lo que hacemos, ¿tendrá nacionalidad? Bueno, otra. ¿Será que nos vamos a quedar en la pura reflexión, maestro Max? Doc Isabel. Ni siquiera con la conciencia y la claridad de qué es lo que estamos buscando o hacia dónde va la transformación educativa. A mí todavía me preocupan muchas de esas cuestiones. Tendremos claridad en el programa analítico, en el proceso de mejora, en el diagnóstico socioeducativo y todo eso que nos permita de verdad enfrentar esta situación de construir el porvenir, de organizarnos y pasar de la reflexión a la acción sin claridad. ¿Cómo romper estos techos de cristal, maestro Max, que dentro de nuestra misma estructura no nos permiten ni hay espacios oficiales para organizarnos? No los hay. Tenemos que andar asaltando el cielo, dice usted, en sábados y domingos con los camaradas que quieren y que se prestan para de verdad estar haciendo algo sin que se publique y sin que se venga a politizar. Eso sí me preocupa. ¿Cómo le vamos a hacer ante todo eso, maestro? Y luego, paradójicamente, hoy estamos aquí reunidos, los invisibilizados o los invisibilizadores. Porque esos que están allá en las aulas, a donde he tenido la oportunidad de estar con mis camaradas docentes hasta en domingo, soñando con un cambio, o por lo menos con entender que busca la nueva escuela mexicana. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quiénes deberían de estar? Muchas gracias. Perdón, pero... No, un abrazo y un aplauso. Le contesto a la compañera y creo que la compañera de la UPES debería contestar por mí. Antes de la nueva escuela mexicana hubo resistencia y después de la nueva escuela mexicana seguirá la resistencia. Es decir, es un momento raro que tiene el sistema educativo nacional donde parece ser que la Secretaría de Educación Pública se quita toda esa parafernalia que tenía de sometimiento, se quita de ser el gran cacique y se convierte en uno más de nosotros. Y quiere darse un baño de pueblo y ir acompañando los procesos educativos y transformar
los centros escolares. Vamos a ver, vamos a acompañar, vamos a tener confianza en que la institución quiere hacer las cosas bien. Y vamos a esperar que, aunque sean pasos pequeños, vaya a esta transformación de la educación tradicional. Esperemos que sea así. Pero en dado caso que no lo fuera, en dado caso que en una semana, en 10 meses, en 2 años, dicen se termina la nueva escuela mexicana y regresamos de manera frontal a las políticas educativas tradicionales, aquellas que veían a la educación como un negocio, ahí van a estar las escuelas populares en la resistencia. Ahí van a estar las escuelas integrales, ahí van a estar las escuelas altamiranitas, ahí van a estar los caracoles, ahí va a estar el TEPER, ahí estará el PDCEM, ahí estará el PANAEC, ahí estarán todos los movimientos alternativos haciendo la resistencia hacia aquella institución que quiere convertir otra vez la educación en un negocio. Entonces, yo sé que a veces los pasos que da la institución son muy pocos y pareciera que no va a cambiar, que están solo simulando, pero ocupa estar en esos espacios y empujar a que avance, a que se transforme. Así fue como nos enseñó nuestro presidente, nuestro anterior presidente, y así es como la 4T trabaja, a contracorriente. Y aquí estaremos en la resistencia, ya sea desde lo institucional o fuera de lo institucional. Esto no va a terminar. No vamos a permitir que se privatice. No vamos a permitir. Compañeros, que tengan un excelente día. Compartimos esa frustración de no poder llevar todas las preguntas ante nuestro ponente, pero cada una de las tarjetitas que nos Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, si llegaste al final de esta transmisión, permítanme cerrar poquito esta transmisión. Quedan 2 sesiones todavía. Público, Mauro. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, los que nos dejaron sus mensajitos en el chat, Maestro Francisco Javier, Turno Vespertino, bueno, muchísimos colegas. Y prometo subir toda la sesión, ahorita lo estoy viendo, pero vamos a cerrarlo, cuestiones de tiempo y eso. Pero qué gran cierre y qué aceptación tremenda de esta supervisora, ¿eh? Chequen esta frase que sin duda la voy a replicar, maestra supervisora. Permítame hacerla uso y que si alguien la conoce, la pueda invitar, porque es muy cierto. Ustedes vieron el espacio que tenía y habían sillas de sobra. Y dijo la supervisora, ¿somos los invisibles o somos los que invisibilizamos? Ojo, la supervisora, ¿soy la que invisibiliza o me atrevo a decirle, sí, pues yo encantada de estar con el doctor Marx, con todas las autoridades, es un gran momento, muy protocolario, pero también hemos dicho no a las cascadas y esto significa romper y raspar muebles. Se me quedó, maestro, por favor, tienes que rasparlos, tienes que atreverte, porque si no vas a ser parte de esta cascada. Dijo la maestra, soy la que lo invisibiliza. ¿Qué voy a hacer después de esta sesión que están teniendo allá en Guerrero? ¿La vas a replicar? ¿Hasta qué punto vas a llegar? El temor solamente a la reflexión y no en la acción, no a la transformación, porque no logro accionar, no logro decidirlo, porque en ese momento quiero pensar que se armó de valentía y decir, no, todo este espacio tenía que haberse llenado. Tuvimos, o al menos yo tuve, que haber invitado, haber dicho, me permite, desearía llevar a alguien más. Y en ese llevar a alguien más frente al aula, sé que implica y en dónde se van a quedar sus alumnos, quién los va a atender, los niños se reparten, la maestra ya no quiere tener más niños,
un trabajo a distancia en el que a lo mejor los papás no quieran o la maestra no quiera. Hay muchas situaciones. Pudiéramos pensar que se solventa con CAS, la atención de otra maestra, pero ¿cómo fortalecemos también, cómo generamos estos espacios con los colectivos? Les vamos a mandar el video y que ellos lo vean y que lo digan. Déjame aquí tus ideas. Yo lo dejo sobre la mesa. Me encantó. Salgo detrás de cámara solamente para aplaudirle a la maestra. Gran interpretación del doctor Marx. Y ese eco que causa que la piel se enchine. Pronto estaremos revisando los libros de inglés. Habíamos ya visto este tipo de conferencia, las imágenes circulan en la red, pero ya sé dónde están, entonces las vamos a retomar para un análisis desde la realidad muy certera y que lo más importante es comenzar a escuchar a colegas, independientemente de la función, de qué es eso lo que se necesita, visibilizar y no justamente el justificar y decir, es que alguien más no lo hace. Es que no vienen, no nos convocan, no esto. Y tú, desde tu función, ¿lo haces? ¿Cómo lo haces? Me encantó. Me encantó. Gracias por habernos acompañado. Son momentos que generan, que detonan. Estaremos con ustedes. Estamos compartiendo muchos videos en relación a todo esto que nos pueda generar, hacer grietas en todo este pensar que ya tenemos estructurado para poder replantear todas mis acciones, ¿no? Y cómo poderlos sí o sí llevarlos, no como el discurso, porque caemos en el riesgo de romantizar una educación cuando hay adormecidos. He ahí el detalle. Muchísimas gracias. Bendiciones, nos vemos pronto. Maestras, maestros, recuerden que estamos también en la difusión de los materiales educativos. Si tú quieres ser parte de esta difusión, poder estar del otro lado, compartir lo que hay para el nivel de preescolar o las otras fases, pues eres bienvenido. Déjanos aquí un mensajito y atento porque te daremos respuesta. Muchísimas